Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Luciana de la Rosa, yo soy médica especialista en diagnóstico por imágenes y hoy, como parte de esta maestría, vamos a hablar de ecografía torácica eh, y sus utilidades, digamos, y indicaciones, así conocemos más sobre este método. Bien, primero vamos a empezar hablando de las generalidades, ¿verdad?, del método. Lo que vemos nosotros acá arriba es un ecógrafo con una máquina de ultrasonido, bastante viejo, pero es como para que más o menos ustedes sepan cómo está conformado. Tiene las ondas, o los transductores, que es lo que nosotros vamos a utilizar y apoyar en el paciente para emitir el sonido, que eso es lo que, digamos, la base de este método de imagen, y vamos a ver cómo eso rebota en las estructuras o pasa de largo según, digamos, la impedancia, que es la capacidad, digamos, de cada objeto de dejar pasar el sonido o no. Obviamente este sonido es inaudible para el oído humano, y lo que va a hacer es tener distintos transductores que van a ser según su forma o su capacidad de ver, digamos, su resolución, distinto el que vamos a usar en uno y otro. ¿Cuál es la utilidad más grande de este método, que es bastante útil? Primero, que es bastante accesible en la mayoría de las clínicas, en los sanatorios, está presente, y después también que es bastante sencillo de aprender el método, digamos, para realizarlo, para cosas obviamente específicas. Podemos tenerlo al lado de la cama del paciente, entonces en esos pacientes graves, esos pacientes que no pueden movilizarse, inclusive en estas épocas de pandemia también, para no trasladar las enfermedades, de tenerlo en la habitación y poder usarlo como método diagnóstico. Y también, aparte del método diagnóstico, puede ser terapéutico. Por ejemplo, si yo veo un derrame, una colección, alguna cosa, y quiero drenarlo, por ejemplo, puedo hacerlo guiado mediante ecografía en el mismo momento. Bueno, lo que vamos a ver ahora es que el desafío, digamos, de la ecografía del pulmón es que nosotros no vamos a ver como una estructura sólida, como por ejemplo si veríamos el hígado o el vaso, sino vamos a ver distintas estructuras, y una de ellas es el aire, que no es muy amigo de la ecografía porque por lo general produce un artefacto. Pero bueno, bien, ese artefacto es el que nos va a decir que si está presente, es como que está todo bien, que es lo que nosotros necesitamos poder diagnosticar en el paciente. Bien, las ventajas ya las dijimos, es portátil, se puede movilizar entonces al paciente crítico, podemos usarlo como procedimiento intervencionista, digamos, como ayuda, y lo que nos va a ayudar, obviamente estamos hablando siempre de la ecografía del tórax, es diferenciar lesiones pleurales, es decir, derrame pleural, de ocupación del espacio aéreo o consolidación parenquimatosa o alteración del espacio aéreo, ¿sí? Y lo que vamos a ver también es ver la enfermedad, a veces cuando el derrame es muy grande y no se puede ver, por ejemplo, en una placa de tórax, como el mismo derrame tapa lo que hay por detrás, digamos, al ser una imagen en 2 dimensiones, entonces acá vamos a poder verla muchísimo mejor. Vamos a ver septos en el caso del derrame pleural, porque hay veces que uno coloca un tubo de tórax y no puede drenarse apropiadamente el derrame porque está septado todo el derrame, entonces eso es importante que el médico lo conozca. Y vamos a diferenciar los tipos de derrame y dónde se encuentran, es decir, la composición del derrame y la ubicación. Entonces, el espacio pleural vamos a accederlo y vamos a verlo de 2 maneras diferentes. De una manera transabdominal, es decir, desde el abdomen, y acá recuerdan lo que yo les había hablado sobre las ondas o sobre los transductores. Tenemos 2 tipos, tenemos uno lineal, que se llama lineal porque fíjense, el extremo que nosotros apoyamos en el paciente es forma lineal recta, y lo que tiene esto es que ve en poca profundidad, pero con gran detalle. Entonces, eso lo vamos a apoyar entre las costillas y ver el pulmón, que va a estar haciendo su típico signo de planeo cuando es normal, movilizándose por debajo y haciendo hacer esas líneas que vamos a saber identificar. Y después tenemos el traductor convexo, que vamos a ver por debajo del abdomen, y vamos a utilizar como ventanas acústicas, que ventana acústica es lo que nos proporciona la ayuda, digamos, como referente para ver las cosas que estamos buscando. Entonces, a la derecha va a ser el hígado, por supuesto, y a la izquierda va a ser el vaso. Yo, identificando esas estructuras, veo los senos costofrénicos, y ahí vamos a observar si hay derrame o no.
Inclusive también nos sirve para comparar las estructuras que estamos viendo con estas, es decir, con el vaso hialiko. Bien. ¿Dónde lo hacemos? En el paciente, por supuesto. Vamos a trazar una línea que se llama la línea axilar anterior, que precisamente el reparo anatómico es la axila del paciente, donde yo trazo una línea imaginaria por delante de este, y después divido esa misma línea de una manera horizontal, y me va a quedar 4 cuadrantes, de los cuales yo tengo que tratar de inspeccionar todo. Así que recuerden cuando estamos hablando de las ventajas y desventajas, si nosotros hacemos una tomografía del tórax del paciente, tenemos un barrido rapidísimo y vamos a ver en detalle todas las estructuras, en cambio acá puede llegar a tomar varios minutos porque tenemos que observar todo para buscar, por ejemplo, consolidaciones y imágenes, digamos, derrames y demás. Bien, esto es una foto que la realizamos en el lugar donde yo trabajo, donde vemos el abordaje intercostal. Vemos el transductor que es lineal, apoyado en la paciente, que es una paciente que está por consultorio externo, y donde se puede ver claramente que se apoya entre las dos costillas para ver lo que hay entre ellas, ¿sí? Y después tenemos una ecografía de tórax normal, ¿qué dijimos nosotros? Vamos a apoyarlo sobre las costillas, entonces yo acá tengo una costilla y acá tengo la otra, ¿sí? Entre esas dos costillas nosotros vamos a tener la pleura parietal, que es esta línea hiperecogénica. Recuerden que yo les dije que como las estructuras se iban a describir según su imagen, digamos, y eso nos iba a decir qué iba a hacer. Después vamos a ver un espacio entre las dos pleuras, porque recuerden que está la pleura parietal, que es la pleura que está en contacto con la pared torácica, y la pleura visceral, que es la que recubre el pulmón propiamente dicho, ¿sí? Entonces, en ese mismo espacio es el espacio pleural, que queda comprendido entre ellas dos. Es muy chiquitito, menor, creo que la verdad no me acuerdo, pero seguramente debe estar en algún. Bien, entonces colocamos el transductor lineal, dijimos en un sentido longitudinal, perpendicular a los espacios intercostales, y vemos dos imágenes ecogénicas redondeadas con sombra acústica. ¿Qué quiere decir la sombra? Recuerden que nosotros acá usamos un sonido, y lo que es bien hiperecogénico va a producir acá una sombra posterior, que son, en este caso, las costillas, ¿sí? Entonces, a medio centímetro por debajo vemos la línea hiperecogénica horizontal, que era la pleura, que mide 2 milímetros normalmente. Eso es importante, saber que ese es el límite, digamos, de la medida. Y en conjunto, lo vamos a ver mejor en otra imagen porque yo lo tengo comparado, todo esto que nosotros estamos viendo, las dos costillas, el espacio entre ellos, la pleura y esta sombra acústica, va a formar una imagen que se llama el signo del murciélago. Eso habla de que es normal, eso es lo que nosotros normalmente tenemos que encontrar en un pulmón sano, quiero decir, ¿verdad? Entonces, el pulmón aireado subyacente a la pleura es una interfaz, es lo que yo les decía, no es una imagen, no es un órgano sólido donde nosotros, por ejemplo, tenemos la posibilidad de medirlo, verlo perfectamente y describirlo si cambia de forma. Esto es como un conjunto de cosas porque nosotros acá tenemos el aire dentro del pulmón, en los alvéolos y demás, entonces va a formar toda esta interfaz, ¿sí? Entonces, el patrón del pulmón normal es un artefacto de reverberancia, ¿sí? Y es como una especie de moteado, todo lo contrario, no es algo bien nítido, como podríamos ver en otras estructuras, ¿sí? Bien, acá yo creo que elegí más esta porque esta me gusta más, como para decir esto se ve el signo del murciélago, ¿verdad? Donde yo tengo una costilla, la otra costilla, las líneas A, que es lo que normalmente yo tengo que ver, que es parte de esa interfaz, ¿sí? Entonces, nosotros vemos la pleura, recuérdense y recuerden que dijimos, la pleura es esa línea hiperecogénica, es decir, blanca, finita, menos de 2 milímetros, ¿sí? Entonces, después vamos a ver estos artefactos de reverberancia, que son las líneas A. Fíjense que están bastante equidistantes. Acá tengo una, acá tengo otra y otra. O sea, bastante a la misma distancia una de otra, ¿sí? Entonces, no solamente vamos a encontrar en el pulmón normal las estructuras que hablaba recién, sino que también vamos a ver el deslizamiento, porque estamos hablando de una estructura que no está fija en el cuerpo, sino que con los movimientos respiratorios precisamente desliza. Entonces, eso se llama el signo del planeo. Entonces, nosotros dejamos quieto el transductor, el paciente con la respiración, nosotros vamos a ver que eso también es importante porque estamos viendo que estamos bien ubicados, digamos, estamos viendo el pulmón, que es una estructura, como yo les explicaba, móvil, ¿verdad? Entonces, el abordaje abdominal, nosotros recién vimos el transductor lineal entre las costillas, que tenemos que buscar como reparo dos costillas.
Y ahora vamos a ver el abdominal. El abdominal vamos a utilizar el otro transductor, el que habíamos hablado antes, el transductor convex, y lo vamos a colocar, digamos, ¿vieron la línea axilar anterior? Ahora sería como una línea axilar media, es decir, en situación lateral al paciente, a la derecha, buscando el hígado, que lo vamos a ver así, que fíjense, a diferencia de lo que hablamos de cómo el pulmón no es una estructura sólida, en el caso del hígado sí, esto acá son los vasos, por eso se ven anecoicos. Entonces, lo que yo voy a buscar es este espacio, acuérdense, digamos, anatómicamente donde está ubicado. Yo acá voy a tener el espacio, digamos, el seno costofrénico. Y entonces, si yo quiero buscar derrame pleural, lo voy a encontrar acá. Ahora bien, este paciente no lo tenía, entonces, ¿qué veo ya? Que cuando yo veo, es como que esto, cuando está vacío, no está ocupado por un derrame, hace como una imagen en espejo. Entonces, fíjense, es como que yo veo el hígado y parece que lo vuelvo a ver después de esta interfaz. Que por supuesto que no es, pero eso lo que quiere decir que el pulmón está normoaireado y que no hay derrame pleural. Entonces voy a tener esa imagen refractante, ¿sí? Bien, el derrame pleural, ahora sí. Recuerden, como habíamos dicho, que las distintas estructuras en la ecografía se veían de diferente manera. Nosotros, ¿cómo vamos a ver el líquido? Anecoico negro. Siempre y cuando sea un líquido, digamos, ceroso, digamos, un líquido como el agua, ¿sí? O con pocas partículas o con poca cantidad de sol, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver, acuérdense que yo les dije que nosotros teníamos esta línea, ¿se acuerdan que era bien blanca, que era la línea pleural, y que íbamos a tener las dos pleuras, la parietal y la visceral, y en este espacio pleural es donde vamos a encontrar el líquido. Entonces, yo probablemente aquí tenga una costilla, la otra costilla, en este caso no, en esta imagen no es representativa. Y acuérdense que, ¿se acuerdan que habíamos hablado sobre la pleura parietal? La vemos a 1 centímetro debajo de las costillas, y la visceral se puede ver cuando se mueve el pulmón, ¿verdad? Entonces, esta es la visceral, porque está, recuerden que la visceral pegada al pulmón y la parietal pegada a la parrilla costal. Bien. ¿Cuándo vamos a ver derrame pleural? Que ya ahora ya vimos. Abordaje podemos tener abdominal, transtorácico. Bien, ¿qué más podemos saber? ¿Qué tenemos que encontrar? Digamos, ¿en qué lugares? ¿Sí? Y ahora vamos a hablar sobre qué características, ¿sí? Por lo general ya dijimos que era anecoico, pero hay veces que puede estar con una composición un poco, no sé si más sólida, pero tipo como con algunos ecogenicidades, ¿sí? ¿Se acuerdan de ver esa bola, digamos, que es como de souvenir, digamos, que uno lo mueve? A veces puede tener esa especie de sedimento, porque todo tiene que ver qué cantidad de proteínas tiene o cómo está compuesto, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos un líquido ecogénico que separa la pleura parietal visceral y con partículas, lo que hablábamos, ¿sí? Bueno, fíjense lo que tenemos acá, múltiples septos también. Esto es importante y es lo que es una ventaja de la ecografía. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre este método que podemos diferenciar? Porque nosotros en una placa podemos ver el derrame, pero hay veces que puede estar multiloculado y no lo podemos ver. En este caso se alcanza a ver a la perfección que tiene todos estos septos que dividen todo el líquido, ¿verdad? Bien. Entonces, otra cosa más que me permite hacer la ecografía, por eso les decía que es bastante útil, es medir, saber qué cantidad de líquido tengo y estimarlo. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Es ver la distancia perpendicular máxima entre la superficie pulmonar y la pared del tórax, ¿sí? Entonces, todas estas estructuras nosotros las vamos a ver, porque apenas apoyamos el transductor ya se ve la piel y se ven todas las estructuras, entonces tenemos que medir ese diámetro hacia la pared, ¿verdad? Entonces lo vamos a realizar con una inspiración máxima y sostenida, o sea, no todos los pacientes van a poder colaborar, y vamos a hacer por encima del nivel de diafragma. Cuando tenemos 20 milímetros en esa medida, es más o menos 380 mililitros, ¿sí? Más o menos 130, dice. Entonces, 40 mililitros corresponden a 1000 mililitros. O sea, esa es como más o menos una suma. Siempre ves, este tiene más o menos 330 mililitros. Es como más o menos para decir si es un derrame importante o no tan importante. Y esto puede ayudar, por supuesto, a que se tomen decisiones terapéuticas de drenaje y demás. Bien, acuérdense que hablábamos hoy de la paciente que teníamos por consultorio, y en este caso
yo les decía, ¿se acuerdan que teníamos la línea axilar anterior, que sería, esta es la axila por delante, y acá yo tengo la línea axilar media, sería más o menos donde termina la parrilla costal, o más justo en ese nivel, y ahí con el transductor convexo vamos a buscar el hígado, que recuerden que en una persona que no tiene un derrame pleural, no tiene una ocupación del parénquima, lo que vamos a ver es el hígado con su forma característica, su densidad, su ecogenicidad, perdón, característica, y esa imagen en espejo, porque no está ocupado por derrame pleural. Entonces, en este abordaje, acá yo les decía, que buscamos el hígado. En este caso, sí encuentro, ¿qué cosa? La presencia de líquido. El líquido siempre lo vemos, ya dijimos, anecoico la mayoría de las veces cuando es un líquido tipo ceroso, sin mucho contenido. Si no lo podemos ver hipoecoico, y no vamos a ver la imagen en espejo, y a veces se puede ver lo que se llama la inversión del diafragma con grandes cantidades de líquido, porque empieza a dar todo como una cosa artefactada. Bien, entonces, lo que nosotros vemos acá, un pequeño derrame, fíjense que acá no, yo tenía hígado, imagen en espejo, ¿sí? Y acá lo que yo tengo es el hígado, y ahí tengo la presencia de líquido anecoico. Recuerden también como que va a ser de esta manera, porque acá yo tengo la pleura parietal y visceral, ¿sí? Y siempre en ese espacio pleural es donde va a estar presente la mayoría de las veces. Bueno, entonces, recuerden los signos ecográficos del derrame pleural. Se va a ver a veces ecos de densidades flotantes inmóviles con la respiración, es lo que yo le decía, como esa especie de globo, digamos, de souvenir que uno lo mueve y se ven esas micropartículas, eso puede haber septos, como tuvimos ese ejemplo. Y después lo que sirve a veces es poner Doppler color, que eso es una herramienta que trae el equipo, que por lo general lo que hace es ver la vascularización. Pero lo que nos va a ayudar es a ver, para ubicarnos dónde está el movimiento en la respiración, ¿verdad? Bien. La patología pleural, lo que hablábamos, nosotros podemos tener un líquido anecoico, sencillo, que sería de un tipo trasudado, o podemos tener un exudado. El exudado, que puede tener las distintas características que eran los ecos internos, se acuerdan las pequeñas partículas, que eso puede ser cuando en un hemotórax, en un empiema, o cuando hay aumento de la celularidad, porque puede ser también como un derrame de tipo tumoral, cuando el paciente tiene un. También podemos ver septos, finos o gruesos, ¿se acuerdan que nosotros ya vimos ese ejemplo? En derrames paraneumónicos complicados o en metástasis, ¿sí? Cuando nosotros ya vemos eso, ya no, sabemos que estamos hablando sí o sí de un exudado, es casi patognomónico, no un trasudado. Y a veces podemos ver engrosamientos nodulares, y eso no es bueno porque puede ser un derrame pleural maligno, ¿sí? El trasudado es el que hablamos, el líquido anecoico y libre. Porque el otro no está libre porque si está aceptado no va a permitir el movimiento libre del líquido, digamos, ¿sí? Entonces, lo que se va a ver el trasudado es ese líquido negro, como hablamos, porque fíjense que acá tenemos el hígado, las venas del hígado que se van a ver de color negro porque obviamente tienen líquido, y todo este derrame. Ya sabemos que esta sería la pleura visceral, esta es la pleura parietal, y entre esas dos encontramos esa cantidad de líquido. Y yo acá cuando identifico, ¿recuerdan? La piel, hasta aquí voy a tomar las medidas para calcular, ya dijimos, aproximadamente la cantidad de derrame, ¿sí? Entonces, recuerden que había un trasudado, que es un líquido anecoico, que es un filtrado del plasma. Y el exudado es rico en proteínas y otros alimentos sanguíneos, y lo que te dice es que hay alguna enfermedad de las membranas pleurales, ¿sí? Entonces puede ser de causa inflamatoria o neoplásico. El líquido puede ser anecoico, puede ser ecogénico, digamos, con estas particulitas, que son ecodensidades flotando, puede tener septos, que recuerden que si tenía septos, ya es exudado, era bastante patognomónico, bandas de fibrinas, nódulos pleurales, que no es buen pronóstico, y la pleura engrosada, que se acuerdan que dijimos que tenía que medir menos de 2, y sería en este caso más de 3, ya podemos decir que tiene un engrosamiento pleural, ¿sí? Bueno, yo ahora voy a hablar sobre la ecografía pulmonar, para hablar sobre lo que es la consolidación del espacio aéreo o la ocupación del espacio aéreo. Voy a aprovechar que estamos en la pandemia y voy a hablar sobre el COVID, porque es neumonía, digamos, entonces para el ejemplo vamos a utilizar eso.
digamos, la ecografía era considerada como un método de triage. Yo creo que más que todo la decisión fue, no sé si es tanto por su especificidad o por su sensibilidad como método, sino por lo accesible que era. Entonces, en un momento donde hay muchísimos pacientes, con muchísima demanda, si uno puede llegar a utilizar todas las herramientas es mejor, porque su sensibilidad la ubica entre el medio de la radiografía y la tomografía, siendo la tomografía una sensibilidad del 92%, o sea, muy sensible y específica, y la radiografía es según la técnica y demás, bastante baja. Entonces, es como un gris muy amplio, digamos, de sensibilidad y efectividad de este método. Pero lo que está bueno es que, lo que venimos hablando, si uno tiene el ecógrafo al lado de la cama, el paciente que muchas veces está intubado, no puede movilizarse, no puede hacerse otras imágenes para controlar si evolutivamente el paciente está mejor o peor, es muy bueno para poder utilizarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que hablamos en contra es operador dependiente, por supuesto hay que saber hacerlo bien, porque si no, no puede tener falsos negativos o positivos. Y la duración es bastante larga en comparación con otros métodos, que es la placa en un segundo y la tomografía también, digamos. Bueno, y a veces puede ser dificultosa según la conformación del paciente. A veces el paciente no puede movilizarse, lo que dijimos en pacientes intubados, o a veces su conformación corporal nos puede dificultar la visibilidad. Y bueno, ya sabemos todas las cosas a favor. Y lo que dice también que es fácil desinfectar el equipo. Yo creo que sí el transductor, pero el equipo en general, por lo general si uno lo tiene, no debería moverlo de un lado al otro, menos en este contexto de pandemia, pero sí siempre tener todos los materiales para aislarlo, ¿verdad? Como cubrirlo con un guante y demás, y desinfectarlo, por supuesto. Bien, ahora vamos a hablar entonces de los patrones ecográficos, porque nosotros estuvimos hablando sobre la ocupación, digamos, de lo que era el espacio pleural, el derrame pleural, pero ahora queremos saber si el parénquima está comprometido o no. Entonces, tenemos 4 patrones, que el primero ya más o menos lo estuvimos viendo, que es esa imagen que nosotros íbamos a encontrar normalmente, si el paciente tiene un pulmón sano, de las alas del murciélago. Nosotros ponemos el transductor lineal en el tórax, y vamos a ver entre medio de 2 costillas, la sombra de las 2 costillas, y estas líneas A que dibujaba así el transductor sobre el espacio pulmonar, ¿sí? Ese es el pulmón, se le llaman pulmón seco, aireado o normal. Después tenemos unas imágenes de tipo intersticial, la consolidación y el derrame pleural, que ya más o menos estuvimos hablando sobre eso. Bien, vamos a ver primero el patrón normal, que lo que veíamos era la línea pleural, recordemos, 2 milímetros, hiperecogénica, pegada al pulmón, y después lo que vamos a ver, las líneas A que son normales, ¿se acuerdan? Entonces, vemos la línea hiperecogénica delgada, que es la línea pleural, y después, paralela, veíamos todas esas líneas A hacia abajo, ¿sí? Que son equidistantes. Nosotros las medimos y tienen casi la misma diferencia entre una y la otra. Cuando nosotros ya tenemos esto, ya decimos, el paciente tiene un pulmón normal. Y en este caso, por ejemplo, si nosotros ingresamos a un paciente con COVID, observábamos que tenía estas líneas, esta imagen del pulmón, y lo saturaban y saturaban normalmente, el paciente podía irse a la casa. O sea, lo utilizaron de esa manera el triage. Este paciente puede tratarse la enfermedad de vía ambulatoria. Bien, el patrón intersticial. Este patrón lo que vamos a ver, que desaparecen esas líneas A que nosotros habíamos visto en el pulmón normal. Que cómo eran, ¿se acuerdan? Que horizontales y equidistantes. Y ahora vamos a ver unas líneas que se le dicen en cola de cometa o como rayos láser. Porque ¿cómo van a ser? De tipo vertical, ¿sí? Y borran las líneas A, o sea, ni siquiera vemos las líneas A y empezamos a ver líneas de tipo vertical, ¿sí? Entonces, se originan en la pleura y se movilizan con ella, con el planino, ¿sí? La presencia de esto quiere decir que hay edema de los septos interlobulares, es decir, de la trama de sostén del pulmón. Y en los pacientes nos informan que hay una afectación del intersticio, ¿sí? Entonces, la línea pleural siempre se ve, no se va a borrar, y lo que debemos hacer para evitar falsos positivos, decir, sí, este paciente tiene un compromiso intersticial y no ser real, es que deben ser de 3 o más en cada espacio de entre las 2 costillas. ¿Se acuerdan? Nosotros buscamos una costilla a la otra, el transductor en el medio, y si nosotros vemos ahí que aparecen más de 3 de estas imágenes en rayo láser verticales, estamos hablando de que tenemos un compromiso intersticial. Acá se los muestro porque lo importante siempre en imágenes es eso, es verlas.
Entonces, fíjense que yo no tengo estas líneas equidistantes A que eran normales. Tengo todas líneas verticales. Fíjense que entre dos espacios acá tengo una costilla y la otra. La línea pleural yo acá diría que está engrosada, o sea, recuerdan que tiene que ser menos de 2 milímetros nuestra medida, y veo más de 3 líneas, sí. Entonces nosotros ya estamos haciendo acá un diagnóstico por esta cola de cometa o líneas de rayos láser. ¿De que hay un compromiso intersticial del pulmón? Bien. Ahora, lo que, digamos, sigue es el patrón de consolidación. Nosotros lo que vemos ahora es que el parénquima pulmonar, ¿se acuerdan que normalmente se ven estas líneas, digamos, se ven las líneas A, que era como unas interfaces? Bueno, ahora vamos a ver lo que yo les decía, como si fuese algo sólido, porque la consolidación lo que significa es que hay ocupación del espacio aéreo, entonces transforma lo que nosotros veníamos viendo, que era estas interfaces, en algo como si fuese un aspecto de un órgano sólido. Hasta se le dice como que se hepatiza, porque es como que se vuelve como el hígado, digamos. Entonces, lo que vamos a encontrar, donde tenemos que encontrar un pulmón seco, normoaireado, es como si fuese una imagen así sólida, ¿sí? Entonces, en los pacientes con COVID se ven las zonas laterales porque es el lugar donde con mayoría afecta al pulmón, digamos, de manera periférica, ¿sí? Y entonces lo que vamos a ver en la línea axilar posterior, recuerden cómo teníamos la línea axilar anterior, la media y la posterior, y en pacientes en supino, por la gravedad. Entonces, muy parecido a los derrames pleurales, ahí es donde mayor veces tenemos que buscar la consolidación digamos, del pulmón. Entonces, ¿cómo se ve? Ahora vamos a repasarlo. Fíjense que yo acá tengo, esto que dice acá es el vaso y el pulmón. Fíjense que las densidades, estamos hablando de que se ve hipoecogénico cada uno de ellos, y acá lo que vemos es el famoso derrame pleural que habíamos visto antes. Bien, entonces lo que vemos es una consolidación con derrame pleural acá en el medio, y se llama hepatización del pulmón. Lo que yo tenía como una estructura llena de aire, ahora se ve como algo denso, ¿sí? Ojo que también nosotros siempre cuando hay una consolidación del pulmón, lo que se llenan son los alvéolos, el espacio alveolar, digamos, pero los bronquios continúan permeables, es decir, continúan con aire. Entonces, lo vamos a ver de esta manera, como todas esas imágenes más hiperecogénicas, tipo redondeadas, porque nosotros estamos viendo la pequeña vía aérea, entonces muchas veces podemos verlo bien así, hepatizado, o bien como de aspecto más sólido, o con ese broncograma aéreo. Bien, entonces recordemos, este es como un recordatorio, aireación. Tenemos líneas A horizontales, paralelas y separadas a la misma distancia entre ellas. Un pulmón normal, este paciente se va a la casa o en un control, vamos a decir, pulmón normoaireado. Intersticial, que empezamos a encontrar las líneas B. Desaparecen las líneas A y acuérdense que tienen que ser, como para realmente considerarlo patológico, más de 3 por espacio de entre dos costillas, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver son focales y difusas, verticales, se parecen a un láser, se parecen a un cometa y se mueven, o sea, cuando se hace el signo del planeo, que sube y baja el pulmón, se van a mover. Y la consolidación ya vamos a ver en la región subpleural un espacio que no tiene ecos y se va a ver como si fuese una estructura de tejido, ¿sí? Y muchas veces, porque ya estamos hablando de que fue avanzando la enfermedad, vamos a ver derrame pleural. Bien, entonces, el patrón de derrame pleural, vamos a verlo habitualmente en las zonas más declives por la cuestión de la gravedad, el líquido va a bajar, y va a ser una imagen tipo laminar. ¿Se acuerdan que, de nuevo, repasamos hígado, la pleura visceral, la pleura parietal, el espacio entre ellos y el derrame pleural, ¿sí? No se encuentra tanto en los pacientes COVID-19, es más de las neumonías típicas de la comunidad, digamos, pero a veces en los estadios, digamos, más complicados se puede visualizar, pero bueno, es importante también siempre poder identificar. De nuevo, fíjense, tenemos la imagen en alas de murciélago, donde vamos a tener las líneas A, y fíjense, acá me gustó este gráfico porque compara lo que vemos acá, cómo está ese pulmón, ¿sí? Acá ya estamos empezando a ver las líneas B, o en cola de cometa, ¿y qué significa? Que vemos estas imágenes en vidrio esmerilado periféricas, ese compromiso intersticial. Y cuando yo ya veo acá una imagen como consolidada, como tipo de un tejido con ese broncograma aéreo, estamos hablando de que vemos el temible y
y malo en esta enfermedad, que es el pulmón blanco o consolidado, que es, digamos, los pacientes que a veces necesitan asistencia ventilatoria. Bueno, cuando la usamos, decían que se podía usar como triage, entonces lo que decía es que uno, si lo ve al pulmón normal, en el patrón que corresponde, ese paciente puede manejarse de manera ambulatoria en la casa. Si vemos las líneas B, más de 5, dice, vamos a ver si hay un compromiso mayor y vamos a ver también su saturometría, es decir, cómo está el paciente clínicamente, ¿sí? Si vemos las imágenes ya de consolidación y el paciente de satura o mala mecánica ventilatoria, ese paciente sí o sí tiene que ir a una unidad crítica ya directamente. Bueno, después lo que sirve, en este método lo que dijimos, que por ejemplo yo tengo un paciente internado con unas imágenes de tipo líneas B, con un compromiso intersticial, y lo puedo ir controlando para ver si después se produjo una consolidación y para ver su evolución, si agregó un derrame y demás. Perdón, volví atrás. Bien, las banderas rojas, es decir, ¿qué nos tiene que interesar? No veo las líneas A, que era de un patrón común. Veo muchas líneas B en cascada, de estas que dijimos que parecían tipo rayo láser, el engrosamiento de la línea pleural, recuerden que tenía que ser menos de 2 milímetros, y las consolidaciones, por supuesto, que nunca son buenas. Así que bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya sido de utilidad. Que tengan buen día.